vamos a leer la escritura So we're going to be looking at the scripture. y se encuentra en Mateo And it's found in the book of Matthew, 8, chapter 8. 23 al 29. We're going to be reading verse 23 to 27. Y dice la escritura, luego subió a la barca And then the scripture says, and then Jesus went into the boat, y sus discípulos lo siguieron. and his disciples followed him. Quiero que note esa parte, I want you to take note of this part. porque dice que él fue el que subió a la barca Because it says that it was he who went on the boat, y fueron los discípulos que siguieron, and there was disciples who followed. pero de repente But all of a sudden, se levantó algo, se levantó en el lago something raised up within the lake, en una tormenta tan fuerte a fierce storm que las olas inundaban la barca. with waves breaking into the boat. Pero Jesús estaba dormido. But Jesus was sleeping. Los discípulos fueron a despertarlo. The disciples went to wake him Dijeron, up, Señor, shouting, Lord. gritaron, They shouted, sálvanos, save us, que nos vamos a ahogar. for we will drown. Y el 26, hombres de poca fe, les contestó, 26 says, men of little faith. ¿por qué tienen tanto miedo? Why are you so afraid? Entonces se levantó y reprendió a los vientos So he got up and rebuked the winds y a las olas, and the waves, y todo quedó completamente tranquilo. and everything became silent. Vino paz. A peace came over. Los discípulos The disciples no salían de su asombro were amazed y decían, and said, ¿qué clase de hombre es este who is this man que hasta los vientos y las that olas even the winds and the waves le obedecen? obey him? Y quiero compartir en unos minutos And I want to share for just a few moments un simple mensaje a simple que message tiene que ver con obediencia y fe en la jornada. that has to do with faith and obedience in the journey. Y los discípulos habían sido parte en el ministerio de Jesús And the disciples have been part in the ministry of Jesus, y experimentado muchos milagros en el ministerio de and they've Jesús. experimented many miracles. Pero en in esta this ministry. jornada con Jesús But in this journey with Jesus, estaban en otra etapa de su vida they were in another season in their life, y los discípulos fueron and expuestos the disciples were a exposed conocer el poder y la autoridad de to know Jesús the power and the authority que Jesús tenía, that Jesus had, pero que ellos no habían conocido. but that they did not know. Y cuando ellos creían que habían mirado todo, And when they believed that they've seen it all, cuando ellos creían que habían escuchado todo, when they believe that they've heard it all, que habían experimentado todo, that they've experienced de it repente all of a Jesús sudden, asombra sus vidas Jesus amazes their con lives un nuevo nivel de poder y with a autoridad whole new level of power and authority que Jesús tenía, that Jesus had, pero que ellos no conocían de but that they did Jesús. not know. Habían estado con Él, They've been with sabían de They Él, knew of Jesus. sabían cómo operaba, They knew how even Jesus pero operated, nunca habían visto a but Jesús they have never seen en ese nivel. in that level. Pero ¿cuál es el requisito? Now, what are the requirements? Porque hay ciertos requisitos Because there are para requirements esos niveles, for these levels para poder conocer to be able to know el poder y la autoridad de the Jesús. power and the authority. Y una de las of Jesus. cosas que hicieron And one of the things that they es que did la Biblia dice que escucharon la voz was that the Bible says that they heard the voice y obedecieron la voz. and obeyed the voice. Porque fue Jesús quien les dijo, Because it was Jesus who told them. la orden de Jesús fue The order of Jesus a was sus discípulos, to his disciples, vamos a pasar al otro we're lado. going to cross to the other En side. el versículo 18, There in verse 18, 8:18, 8:18, dice que viendo Jesús rodeado de mucha gente, this is when Jesus saw that he was surrounded by people, mandó a pasar al otro lado. he instructed his disciples to go across the other Y el side. plan divino de And Jesús, the divine plan of Jesus, y aún para los discípulos, and even to his disciples, tenía que continuar. had to continue. La gran The comisión Great se Commission tenía que llevar a cabo had to be and take forth, y decisiones and importantes very important decisions tenían que ser tomadas needed to be made basadas en obediencia y en fe based on faith para el- and obedience para el plan divino for the que divine él plan tenía. that he had. Y lo que Jesús estaba diciendo, And what Jesus was saying, si quieres conocer el otro nivel if you want to know the other level de poder, of power, de autoridad, of authority, no te puedes quedar y acomodar donde tú you estás. cannot stay comfortable where you are. No puedes quedarte ahí. You can't stay there. Necesitas caminar en But you need obediencia to walk in obedience para poder conocer to know y para poder experimentar and to experience y para saber and to know que yo soy Dios that I am en el God cielo y en la tierra
tierra of the y heavens tengo and the earth. poder And I para have power reprender to y para rebuke hacer cualquier and to do cosa, y anything. nada es imposible para mí. Nothing is impossible for me. Pero déjate digo que obediencia But let me tell you that obedience no es asociada con razonamiento, is not associated with reason. no es asociada con la It's lógica, not associated even with logic. porque muchas veces no vas a entender la Many obediencia. times we're not going to understand. Muchas veces obedience. no va a ser normal para ti. Many times it's not going to be normal to No us. sabes cómo opera. We don't know how to operate it. Obediencia no está asociada But obedience is not associated con sentimientos with even feeling o basado en tu estado emocional. or based on your emotional state. Porque a veces sientes Because sometimes we feel hacer la voluntad de Dios to do the will of y God. otras veces no quieres hacer la And voluntad other de times we don't Dios. feel like A doing veces the will of sientes God. venir a la iglesia Sometimes we feel like y otras coming to veces no church. quieres venir a la Other times iglesia. you feel not coming to A church. veces quieres dar Sometimes you y want otras to veces give. no quieres dar. Other times you don't A want to veces give. quieres perdonar, Sometimes you want pero a to veces no forgive, quieres but perdonar. other times you don't want to So, forgive. obediencia Entonces, obedience no tiene nada que ver has nothing to con do emociones o sentimientos, with emotions or con feelings, razonamientos even with o reason lógica. or logic, Es muy importante but it's very saber que important muchas veces to know that many times nuestras vidas está asociada our lives are associated solo a través de emociones y just through sentimientos, feelings and emotions, razonando el plan de Dios. reasoning the plan of ¿Cómo God. va a pasar? How is it gonna ¿Cuándo va a happen? pasar? When is it ¿A qué gonna horas va a pasar? What time ¿Cómo is va a it gonna suceder? How is this going to take place? Pero lo que obediencia hace But what obedience does es que te lleva a otro nivel de that fe it takes you to another level of faith para mostrarte y revelarte to show you and to reveal el poder to you que Jesús the tiene power that Jesus sobre tu vida, has over your en life, tus in your circunstancias, circumstance, en cualquier área que estés pasando en tu vida. and in any area that you're facing in life. Y una de las cosas que obediencia And one of es the things that obedience is un fundamento de la fe a fundament of faith. que nunca tomará segundo lugar It will never take second para el place plan divino de for the Dios. divine plan of La God. obediencia Your obedience no es segundo lugar, See, obedience no is es not tercer second lugar, place no or es cuarto third place lugar, or fourth es el place. primer lugar. But it is the first place. No es primero hago lo que quiero, It's not first I do what I want, lo que pienso, lo que siento, what I feel or what I think, es hacer la voluntad de Dios. but it is to do the Y will of después God. que hago la voluntad de And Dios, after doing the will of God, o después que hago lo que quiero, lo que siento y lo que or pienso, after I feel of like doing what entonces después sirvo a Dios. then I'll serve God. Entonces después cumplo mi llamado. And then I'll answer the call. Entonces después camino en And fe. then I'll walk in Entonces faith. después me subo a la And barca. then I'll get on the boat. No es así. But that's not La the way it obediencia works. no opera así. Our obedience is La Biblia dice que cuando Jesús the estaba Bible says that when Jesus was here, en camino en subir a la when he barca was on his way to the boat y que iba a cruzar al otro lado, to cross to the other side, en el versículo del 8:21, in the verse 8:21, uno de sus discípulos se acercó a Jesús. one of his disciples got close to Ya Jesus. se le había acercado un escriba He got close to Jesus. y lo quería seguir, pero Jesús le explicó Someone else wanted to follow him, but Jesus explained to lo him que le iba a costar. what it was going to cost him. Pero este discípulo cuando se le But acercó, when this disciple got le close dijo, to him, Señor, he said, Lord, primero déjame ir first let me go y enterrar a mi padre. and bury my father. No, este discípulo Now this disciple estaba mostrando una prioridad, was showing him a priority. su meta, su visión. His goal, his mission. Era cavar un hueco It was to finish, para hacer una tumba to make a tomb y hacer un funeral. and make a funeral. Esa era la visión That was his y esa vision. era la meta de ese That was discípulo. the goal of this Muy, disciple. muy corta, muy pobre, Very short, very muy poor, terrenal. very earthly. Déjame cumplir eso primero Let me finish this y first, entonces te voy a seguir. and then I will follow you. Entonces voy a cumplir mi llamado. Then I will answer the call. Pero permíteme primero hacer eso. But first, please let me do this. Y esa excusa And that excuse, era una buena excusa it sounded very valid. para parar la obra de Dios, Stop the work of God para continuar el reino. to continue the kingdom. Pero Jesús le contestó a este discípulo, Jesus answers to this disciple, tú sígueme you first follow y me, deja que los muertos and I'll let the dead entierren a sus muertos. bury their own dead. Pero tú sígueme, But you follow me. tú sígueme. You follow me. Y lo que Jesús le estaba mostrando a este What discípulo Jesus was showing this disciple es que obediencia is that obedience es un fundamento de mi fe is a fundament of y nunca faith, tomará segundo and it will lugar. never take Los second planes place. de Dios a mi vida Plans of God
from my Nunca life serán segundo lugar. will never take second Nunca place. serán tercer lugar. Will never take third Van a ser place. primer lugar but it'll be para first poder place. hacer la voluntad del Padre. Do the will of God. Jesús le enseñó al discípulo. Jesus showed the disciples. Y no era porque Jesús no amaba a su padre, no amaba a su familia. It's not because Jesus didn't love his family. Porque si hay alguien que ama a tu familia Because if there's someone that loves your family más que tú, more than even es yourself, Jesucristo. it's Jesus. Si hay alguien que pagó el precio por tu If there's someone familia, that paid the price es for your Jesucristo. family, it's Si Jesus. hay alguien que fue a la cruz por tu If there's familia, someone that died on the cross es for your Jesucristo. family, that's Jesus. Y cuando Jesús le estaba hablando a este And discípulo, when Jesus was speaking to the le disciples, estaba diciendo, tú no he was entiendes, telling him, you don't understand. tú no comprendes el plan de You don't Dios. understand the Yo plan los of amo God. más que tú. I'm not only Yo thinking tengo, the same thing. yo voy a acelerar el proceso I'm gonna accelerate porque the tengo que ir a la process. cruz Because I have to para go to the cross salvarlos, to save para you, rescatarlos. to rescue Yo no you. estoy pensando en algo I'm natural, not thinking yo just estoy the pensando natural, en algo but I am eterno thinking para of tu something familia. eternal for your life. Y tú sabes cuánta gente tiene And you know excusas how many people have excuses que no quiere servir a Dios to not serve God? porque su familia es una barrera. Because their family is a barrier. Pero déjate pregunto en esta But hora, let me tell you at this time, ¿cuáles son las cosas what are the things que no te permiten seguir a Jesús? that don't let you follow Que Jesus, no te permiten servir a that Jesús. stop you from serving ¿Cuáles son las personas God? Who are the people que no te permiten servir a Jesús? that don't let you serve God? Porque la Biblia dice que Jesús no paró. Because the Bible says that Jesus did not stop. Porque siempre una de las cosas más fuertes en tu vida It's one of the strongest things in your life para no hacer la voluntad de to Dios not do the will of God siempre serán las malas relaciones. will always be bad La relationships. persona equivocada, The wrong person. el novio equivocado, The wrong boyfriend. la novia The equivocada, wrong girlfriend. casarte con la persona equivocada, Getting married with the wrong convivir person. con la persona equivocada. Fellowship with the wrong person. Y si tú vas a llegar a otro nivel de fe If you're going to go to another level of y faith experimentar el poder de and Dios, experience the vas a tener que power of salirte God, you need to come de tu out círculo of your circle y poder seguir a and able Jesús to follow para Jesus poder experimentar algo to diferente. experience something new. Porque es seguro estar en la tierra. Because it's sure to be here. Es seguro estar donde estás. It's secure to be where you are. Es cómodo estar donde It's estás. comfortable to be Pero where Jesús you lo iba a are. llevar en un lugar But Jesus was going to take you donde to iba a place requerir su fe, where his faith was going to grow. donde de repente no iba a estar estable. Where all of a sudden he wasn't going to be stable. ¿Cuántos han estado en un bote, en una barca? How many have been on a boat Te before? tienes que agarrar You need to hold on. porque las olas vienen. Because the waves No come. puedes estar estable. It's hard to be Te stable. tienes que agarrar. But you got to go hold Eso on. no sucede aquí si caminas That así. doesn't happen here if you just walk. Solo sucede But it happens cuando entras a las aguas. when you get in the Solo water. sucede cuando estás ahí. It only happens when you're there. Y la Biblia dice And the Bible que says fue Jesús el que obedeció that it was Jesus who was y obedient que entró a la barca and that went into the boat. y que los discípulos lo And siguieron. that the disciples followed. Es muy importante que entienda It's eso very important that we understand porque la Biblia dice que Jesús no siguió a los that. discípulos. It says that the Bible says that Jesus fought, but the disciples Fueron los followed Jesus. discípulos que siguieron a It was the Jesús disciples who followed y Jesus. creo que hoy día hay un error muy grande And I believe that today and age there's a very wrong the mistake en la vida de muchos in cristianos the lives of many en Christians pensar que pueden vivir como sea, to think that they can hacer live lo que however sea, and do ah, whatever, vivir acostándote con diferentes personas live sleeping around, y creer que esa es la voluntad y creer que Dios va a operar en tu vida believe that God's going to operate in your life, y creer que eso está and bien believe that that's okay, y creer que no tendrás and there won't be consecuencias any consequences por las cosas que cometes. for the things that we commit. Vivir en desobediencia To live in y creer que disobedience, Dios va a to bendecir believe that God is going todo to lo que bless. haces All that we do es vivir una mentira is to live a cuando lie estás fuera de la voluntad de when you're Dios. out of the will of God. Porque el poder y la autoridad de The Dios power and the authority solo lo of vas a God experimentar is only en la experienced voluntad de Dios, in the will of no God. fuera de la voluntad de Not out Dios, of the will of God, en la voluntad de but Dios. in the will of Ahí es God. donde lo experimentas That's where we experience cuando tomas it. un paso de When obediencia you take a step of y faith, cuando tú crees lo que Dios va a hacer en tu vida. you believe ¿Tú what crees God lo que Dios va a hacer en tu vida? You believe what God is going to do in your life? Ahí era donde los discípulos se And encontraban. that's where the disciples found themselves. Se encontraban They found en la themselves voluntad de Dios in the will of God. dentro de la barca Within the boat. y en el proceso de la jornada And in the process of para, this journey para poder llegar al otro lado to get to the other donde side, Dios los había llamado. where God has called them. La Biblia dice The Bible says
que de repente se levantó una tormenta all of a sudden a fierce storm began tan to rise fuerte up. So strong que las olas inundaban la barca, that the waves would they'll crash into the boat. le inundaban la barca. It would drown the boat. Y nuestra fe And our faith, va a haber tiempos there will be donde times va a ser desafiada, where we will be challenged, donde vas a sentir where you're going to que te feel vas a hundir, like you're drowning. que pareciera que no la vas a hacer, It may seem que like you're not pareciera gonna make it. que te estás hundiendo Like it may seem like you're drowning por la fuerza de la by the tormenta, fierce storm that's por against las cosas que te you, by pasan, the things that's que de happening to you. repente That pareciera all of a sudden que it lo que looks, era seguro well, like what was before was se iba a sure, hundir, now all of a sudden it's iba gonna a drown. fracasar It's going to sink, it's going to fail por la intensidad de la tormenta. by the intensity of the storm. Y yo no sé quién está aquí en esta I don't know mañana who's here this morning que de repente se siente así, that might feel like this. que de repente ya estás en la All of iglesia a sudden you're in church y de repente todo tenía que ir perfectamente and all of a sudden you felt like everything had to go y yo well. no sé quién le mintió, But I know who lied. pero estar en la iglesia To be in church, no significa it doesn't que mean todo va a estar perfecto, that everything's going to be significa perfect. que habrá problemas, But it means that there will be situaciones, and situations, pero que vas a entrar en otro nivel but you're going to go into donde vas a another depender level de Dios where you're gonna y no de tus depend on God, circunstancias, and you're not your donde vas a circumstance. depender del You're Señor not gonna depend on y no de lo que te pase a tu You're alrededor. going to depend on God and the Lord and not in your circumstance. Y los discípulos se encontraban And the disciples found en una themselves situación in a situation donde en esta vez where this time su fe their faith estaba siendo llena de temor, was being filled with fear. estaban siendo atemorizados. Was being filled with fear. Y hay una diferencia And there's a difference entre fe y creer. between faith and to Sí, believe. creer simplemente To believe, it's simply cuando el problema no te pasa a ti, when the problem doesn't happen to you, es fácil poder creer it's easy to believe. y declararle y profetizarle a otra persona, Declare and even prophesy to another person. ¿verdad? Porque hay gente que somos buenos para creer por milagros para otra persona, Because there's some of us that can believe in miracles, but for ¿verdad? other Está people, atravesando they situaciones can go through situations, financieros, financially, su matrimonio, their marriage, alguna enfermedad, a sickness. y de repente nos volvemos buenos All of a consejeros sudden we become these para creer que Dios puede hacer un milagro en la people vida that de give advice ellos. where we can get and believe that God can do a miracle in Pero their ¿qué lives. sucede cuando te pasa a ti? But what happens when it happens to ¿Qué you? sucede cuando te llega a ti? What happens when it comes to you? Porque la Biblia dice Because the Bible que los says discípulos en unos versículos in the anteriores, few scriptures before cuando estaban con Jesús, that when they were with Jesus, miraron a leprosos ser sanado, they saw lepers become healed. miraron milagros suceder, They saw miracles take place. y una de las cosas que And one experimentaron, of the things that they've que experienced, aún Jesús quedó asombrado, that even Jesus was astounded, fue la fe de un centurión was by with faith of one of que the dijo: Jesús, that said, Jesus, no tienes que entrar a mi you casa, don't even have to go into my solo house. di la palabra Just say the y word, mi siervo sanará. and my servant will Y la be Biblia dice healed. que Jesús se asombró de la The fe Bible de ese says hombre. that Jesus was amazed by the faith of this man. So, ¿dónde estaba la fe de los discípulos Where was the faith of these disciples? si en ese tiempo podían creer? And at that time, they were able to Y believe. yo me imagino que ellos estaban de acuerdo con Jesús. And I imagine that they were in accordance Y yo with me, Jesus. yo me imagino que estaban emocionados por lo que miraban. They were excited by what they saw. Sí, pero mi punto con esto But my point with this es que muchas veces is that a lot of times creemos por los milagros de los we demás, believe for the miracles of others, pero no tenemos la fe but we suficiente don't have the enough para faith nuestras propias for our necesidades, own needs, para donde nosotros estamos for batallando, where we're struggling, para en el área donde estás for the sufriendo, area where we're en suffering, el área donde estás doliendo, the area where you're hurting. cuando a ti te pega la depresión, When depression hits, cuando a ti te llega la enfermedad, sickness hits you, cuando necesitas un milagro de you parte need de Dios. a miracle on behalf Es of una, God. es una cosa muy diferente. It's very different. Y ahí es donde estaban los And discípulos. that's where the disciples were. Ahí es donde tú sabes Where you know y te das cuenta and you understand dónde estás where you are y cómo estás. and how you are. Ahí es donde tú sabes dónde That's estás where you know where you are y cómo estás. and how you are. Y ahí estaban los And discípulos the disciples were there. atemorizados, They were con terrorized falta de fe, with lack of faith. angustiados. anguish. Mi propósito no se va a cumplir, My purpose will not mi be llamado fulfilled. no se va a llevar a cabo. My calling will not be accomplished. Angustiados, They were in anguish, llenos de temor. filled
filled with fear. Pero quiero que sepas que hay una I diferencia want to let you know that there's a difference de dónde estás y cómo estás. from where you are and how you are. Porque cómo estás ahora Because the way you are now no define dónde vas a terminar. doesn't define where you'll end up. Cómo estás ahora Where you are today no define tu will futuro. not define your Porque future. tal vez ahora te falta Because fe. maybe now you're lacking Porque tal some vez faith. ahora estás angustiado. Because maybe now you find yourself Porque in tal vez anguish. ahora no tienes Because suficiente. maybe now you may not have enough. Porque tal vez ahora sientes que te Because ahogas. maybe now you may feel like you're drowning. Y tal vez ahora tu carne lo siente. And your flesh feels Tus it. emociones, tus sentimientos. Emotions and your feelings. Y física y emocionalmente estás Physically sufriendo. and emotionally you're suffering. Y tal vez es donde muchos se encuentran en esta mañana. Maybe that's where many of us find ourselves this Pero morning. ¿cómo estás? But how are you? How No you define are dónde vas a terminar. not define Mi where you will pregunta end en up. esta mañana See, my question this morning es no es cómo estás, pero dónde it's estás. not how are you doing, but where are you? Porque dónde estás sí va a definir dónde vas a terminar, Because where you are will dónde define vas a where you will llegar. end up and how you'll get Y there. cuando yo estoy preguntando eso, See, when I'm asking this, ¿dónde estás? where are Es you? dónde estás en tu obediencia en Where el are Señor. you in your obedience to ¿Dónde God? estás en tus Where prioridades are en el you Señor? in your priorities ¿Dónde estás to en the tu Lord? compromiso Where are you dentro de in la your iglesia? commitment within the church? ¿Estás sirviendo? Are you ¿Estás serving? dando? Are you ¿Estás giving? haciendo? Are you doing? ¿Dónde estás? Where Porque are no you? importa cómo Because it estés. doesn't matter how you O tal do vez it. tienes una enfermedad. Maybe you may find yourself Tal vez sick, tienes un ataque en tu vida. or there's an attack Pero si happening tú in your estás life. en tus convicciones But if you're in your y si tu conviction, fe está creciendo and your faith is growing, y tú estás obedeciendo a la palabra del Señor, being obedient y to yo the te word of prometo God, I que promise para el fin de año that by the tú end vas of a the poder year, experimentar el you'll be able poder to de Dios experience sobre the tu power vida of God over your life de una manera diferente different way que nunca has conocido. that you've never seen Tú has before. conocido de Dios, You've known of tú has God. escuchado milagros, You've heard of Dios ha hecho miracles. cosas en tu vida, God has even done in pero Dios your va a hacer life. milagros en esta But iglesia God's gonna do que va a miracles within asombrar a la the church iglesia, that's gonna amaze que va a the asombrar a la church. iglesia. Yo no That's sé gonna si usted lo amaze the cree, church. I don't know if you believe that with me, pero yo lo creo. but I believe it. Y esa fue una palabra que Dios me dio para la So iglesia that's a word that God has given me for y yo the la church. recibí. And I receive it. Dios va a hacer milagros en mi vida God is going to do miracles que in me my va a life asombrar. that will Dios va a astound hacer milagros en mi vida God will do miracles in que my parecía life. que eran imposibles, Things that might have pero seemed Él se va a impossible, glorificar but He will be en mi vida, glorified in en mis my life, finanzas, through my finances, en mi matrimonio. my marriage. Come on, empieza a declararlo en su begin to vida si usted declare lo it in cree en your esta own life mañana. if you believe it this Comienza a morning. profetizar sobre to su vida. prophesy over your Si own usted life. necesita un milagro, You need a miracle. tiene que declararlo. You need to declare it. Now, ¿cuáles son las cosas Now, what are the things que están desafiando tu fe? that are challenging your life? Porque hay cosas que están desafiando tu fe That are challenging your en faith tu vida personal, in your personal life, en tus emociones, en tu familia. your emotions, and in your Te family. sientes como que te vas a You hundir. feel like you're going to drown. Te sientes como que no vas a I llegar. feel like you might not make it. Y a veces tu fe empieza a menguar en vez de And crecer. then your faith begins to diminish. Estás instead of teniendo grow. temor. You begin to have fear. Y una de las cosas que les pasó a ellos era One of the inseguridades. things that happened to them was insecurity. Pero la buena noticia que había en ese barco The good news that in that boat y de esa historia and of that es que story, Jesús estaba en el barco. said Jesus was on Es que the boat. Jesús estaba ahí. Jesus was on the Sí boat. había problemas, There was issues, sí había situaciones, there was y déjame circumstances, decirte, las hay but let me tell you, there en tu are vida, in your life, en la iglesia, in the church, pero la diferencia But the difference es que nosotros estamos that we are donde está Jesús, where Jesus donde is. está Jesús, Where Jesus y is. mientras tú And estés as long as you donde are Jesús está, where Jesus is, entonces habrá esperanza para there tu is vida, hope for your entonces habrá milagros Then there para is tu vida, miracles for your entonces life. Dios va a asombrar tu vida God will amaze your si life. te quedas donde Él te puso, If you are where God has put you, no en tu propia voluntad, not in your own will, no en las cosas que tú quieres, none of the things that you que tú want, deseas, that you que desire, tú anhelas, that you feel for, si somos obedientes but if we're a obedient donde Dios nos llamó, to where God has called entonces us, Dios será fiel then God will be faithful para contestar cada to petición answer every petition y glorificar su nombre en tu vida. and to be glorified in Him through your ¿Cuántos de life. esos hemos sido testigos de todo eso? How many have been witnesses of all this? Que por haberte quedado fiel. That for staying faithful, Hay gente aquí en la iglesia there are people here in church que ha testificado, that have testified, sirviendo por años dentro de la iglesia, years within the dando church, dentro de la iglesia, giving within y de the church. repente se sentían como que no era la voluntad de and all of Dios. a sudden they felt like it Pero wasn't cuando la the will of God. enfermedad llegó, But when sickness ¿quién came, crees que usó who do you think la they iglesia
iglesia The church para used sanar tu matrimonio, to heal para your marriage, restaurar tu vida, to restore para your hacer un life, milagro en tu vida. a miracle in your life. A veces no es en el tiempo que tú lo quieres Sometimes not in the time that we want y it. a veces no lo ves Sometimes we don't y a see veces it. no lo And entiendes. sometimes you don't So tienes que understand. recordar But you need to remember que obediencia that obedience no tiene nada que ver con emociones o has sentimientos. nothing to do with emotions or No, feelings. no tiene nada que ver con Has razonamientos. nothing to do with reasoning. No es cuándo va a pasar, cómo va a pasar. When it's going to happen or how. Obedece. But be obedient. Obedece. Come on, dile al que está a tu lado, dile obedece. ¿Estás Say your neighbor, obedeciendo? Be obedient. Dile, ¿dónde estás en esta mañana? Now, where are you this morning? ¿Dónde estás en tu compromiso? Where are you in your En tu commitment level? relación. In your ¿Estás relationship? leyendo? Are you reading? ¿Estás orando? Praying? ¿Estás orando? ¿Estás Are you creyendo? praying? Are you believing? Es importante entender It's important qué es lo que Dios understand quiere hacer en nuestras vidas. what God wants to do in our lives. Que lo que Dios va a hacer en esta iglesia That what God is going to do in this church es que Jesús nos va a asombrar. is that Jesus will Es que Jesús amaze nos us. va a asombrar Jesus will amaze us. con algo poderoso en tu vida. Something powerful Personalmente. in your Personalmente. in your personal Porque life. quiero que sepas que es el que está en esta barca, es Because I Jesucristo. want you to know who is on this boat is Y la Biblia dice que cuando ellos estaban ahí, And the Bible says that when they were there, la Biblia dice que lo primero que the hicieron, Bible says that the first thing they did, cuando miraron la tormenta when they saw the y storm sentían la presión, and they felt the pressure, llamaron el nombre de they Jesús. called on the name of Jesús no tenía un problema Jesus. Didn't have a problem de fe of o de faith inseguridad or of o de insecurity temor. or of fear. La Biblia dice que se levantó como un gigante The Bible says that he rose up y like que a giant, reprendió las olas and he rebuked y que the winds, reprendió los and he vientos. rebuked the waves. La Biblia dice que se sometió Said that the waves submit, y eso es poderoso esta historia. and that's powerful. Y los discípulos experimentaron And the disciples experienced un nivel de fe, a level of faith, de poder y autoridad de Jesucristo power and authority que en su vida habían conocido, that in their own que lives nunca they've habían seen, mirado, that they haven't que seen nunca before, habían experimentado, they've never experienced before, pero nunca hubiera sucedido but it never would have happened si ellos no toman la decisión if they didn't make a decision y se suben a la barca con and Jesús. get on the boat with Jesus. Nunca hubieran experimentado. If they never would have experienced. La Biblia no dice que el hombre el discípulo que le dijo a Jesús, The Bible didn't say that the disciple that went to Jesus and told him, déjame ir a enterrar a mi padre y hacer mi funeral. let me go and bury my father and make my No funeral. dice si lo siguió o no lo siguió, It didn't say if he followed him or not. pero vamos a poner que lo siguió. But let us suppose that he Y cuando followed. lo siguió, And when he followed, pudo entender he would el nivel understand the level de fe of faith donde él lo quería llevar. where he wanted to take. Pudo entender el poder y la autoridad de He Jesucristo was able to understand the power and the y authority tener una revelación and have a de revelation quién era él. of who he was. Vamos a poner que sí fue Let's suppose that he was there y que sí estuvo con él, and he was with Jesus. porque solamente ahí Because only there tú vas a experimentar is where you're going to que experience Dios es fiel, that God is que si faithful. Dios te llamó te va a That proveer, if God calls que si you, Dios He will te llamó provide. Él va a That if He hacer que calls you, suceda en tu vida. He will make it happen No in your tiene life. nada que ver con gente allá afuera. Nothing to do with people out there. No tienes que depender You don't have to del depend gobierno on the o de government psicólogos or o de psychologists gente secular. or of secular Su dependencia, But our dependence, cuando ya estás en la barca, when you're on the es boat, depender de Jesucristo. is to depend on Y aunque Jesus. parece que está dormido, And if it makes me Él seem no like está he's dormido. asleep, he's Él not solo está asleep. esperando que He's tú lo just waiting for you to llames call on him y que le digas, and to tell Jesús, him, Jesus, sálvame, Save me. porque parece que me voy a because it hundir. looks like I'm going to drown. Jesús, Jesus, sálvame, Save me. porque parece que mi matrimonio no va a funcionar. like my marriage is not going to make it. Jesús, Jesus, save sálvame, me. porque parece que mis finanzas no me van a dar. My finances aren't gonna be Jesús, enough. sálvame. Jesus, save me. Eso es poderoso lo que ellos hicieron. That's powerful what they Porque did. cuando tú clamas al Señor, Because when you proclaim, cuando tú declaras when you declare, y lo buscas a you Él, seek him. ellos no agarraron y se aventaron al agua y ellos eran pescadores. See, they were fishermen. Ellos podían nadar, They could have swam. ellos podían irse, They could have gone. ellos podían sobrevivir. They could have survived. Pero el Señor no quería que nomás sobrevivieras en God esta didn't want jornada. us to just survive in this No journey. puedes nada más sobrevivir en You esta can't just jornada, survive in this journey. pero mostrarte que cuando tú le sirves a Cristo, To show you that when you serve Jesus, hay un poder hay un nivel de fe y de autoridad there's a sobre tu level of vida. power and authority over Y aunque your life. pareciera que tus hijos se van a Even if perder, it may seem that your children may be el Señor no va a permitir que se He just won't pierdan, allow
allow that to happen. No va a permitir que no lleguen. Allow that for them. Porque de acuerdo a la escritura, Because according to Scripture, Jesucristo los llevó al otro lado. Jesus took them to ¿Y the other sabes qué side. había del otro lado? And you know what was on the other side? Había el demoniado Gadareno. There was a possessed man. Había gente, los estaba esperando. People waiting. Y los discípulos estaban siendo And the preparados. disciples were being Porque si tú prepared. quieres algo más, Because if you want si tú vas a something recibir more, un milagro, if you're going to receive a tienes que miracle, prepararte to prepare para podérselo dar a alguien más to give it to y someone poder else. declarar And be able to con, declare con poder y autoridad power and de authority lo que la Biblia dice that what Jesus que se says, nos and the ha Bible dado a says, nosotros that it has given unto us con poder y autoridad. with power and authority. Y yo quiero que sepa And I want you to know que yo sé que Jesús está en este that I lugar, know that Jesus is in this que place. por 22 años ha estado, That for 22 years he's been y here. mientras sigamos siendo obedientes en la obra del Señor, We continue to be obedient in the work of God. Dios va a ser fiel a su palabra God will be faithful y to va a his word. cumplir And God will y accomplish te va a llevar and will take you a donde Dios te ha prometido que to te va where a God has llevar. promised to take Dios you. va a llevar a otro nivel tu matrimonio God will take your marriage y to Dios another va a llevar a otro nivel tu compromiso God will take your commitment to another y level. mostrarte And show su you amor y su poder, your power and his porque presence. no es como estás ahora, Because it's not how you are now, pero es donde estás, but it's where you are. es donde estás. It's where you are. Si tú estás en obediencia, If you're in obedience, tú vas a ver el poder de you will Dios. see that. Si tú estás en compromiso, And if you're in commitment, si tú estás en una relación con if you're in Jesús, a relationship with tú Jesus, vas a experimentar el poder de you're Jesús going to experience y Él va a asombrar tu the vida power of Jesus. And he's going de to una manera poderosa, He's going to show up in your life porque cosas van a suceder. because things will happen. Y yo siento que eso fue una de las cosas que Dios puso en mi I corazón. believe that's one of the things that God put in my heart. Yo no sé en dónde usted I está, don't know where you may find yourself. porque tal vez en esta mañana tú dices, bueno, Because maybe this morning you may say, yo no estoy del todo obediente well, I'm not completely being obedient en las cosas del Señor. in the things of the Lord. Yo no estoy el I'm 100%. not 100%. Hay cosas que me están deteniendo. There are things that are holding me back. Hay relaciones que no he dejado. There are relationships that I haven't left. Hay familia que no he dejado. There's family that I haven't left. Porque la obra va a seguir, Because the work will continue conmigo o sin ti. with or without me. Pero lo que pasa en este tiempo But what happens at this es que la time obra no va a parar is that the work will not si stop. tú decides o no If you decides. decide to or La not, obra va a continuar. the work will Si continue. la persona decide ir al bote, seguir a If Jesús the person decides to be on the boat, y tomar una decisión, to make a decision, eso no va a parar. it's not going to stop. Solamente estás aguantando tu llamado. You're just prolonging your calling. Solamente estás haciendo esperar You're just making wait, milagros en tu vida. miracles in your life. Pero yo creo que este es el año But I believe that this is the que Dios year va a hacer cosas, que ya comenzó a hacer cosas that grandes, God has already pero que no ha started to do. terminado But he has y not que va a finished, continuar. But he will continue. Pastor Chucky, Pastor Chucky, cuando vino en el principio de año, when he was here in the beginning of the él trajo una palabra poderosa a la year, iglesia a powerful word to y the yo church. creí esa And palabra. I believed in Y that. él dijo, este es el tiempo And he said this is the de time poder salir to go out, y de poder abrir otro centro. to open up another Y yo center. agarré esa palabra And I received y yo that me word. dañé de esa palabra. And I grabbed a hold of Y a that los word. 2 meses And in 2 months, estábamos saliendo para Queens were heading out to para Queens poder experimentar to el poder de experience the Dios y power los of milagros God de and Dios. the miracles of God. Y cuando yo veo familias See restauradas, families get no restored. tienen nada que ver conmigo. It has nothing to Tiene do que with ver me. todo con el poder de Dios. Everything to do with Tiene the que ver power of todo God. con la obediencia. Everything to do Tiene que ver with todo the con el obedience, compromiso. to the Tiene que ver commitment. todo porque yo he creído Speak to the que belief Dios lo iba a hacer. that God was going to do it. Y Dios está llamando a personas dentro de la God is congregación calling people within the que congregation tienes llamados, that have calling, que tienes llamados. that have calling. No lo hagas esperar. Don't make them wait. No lo hagas esperar. Don't make them Porque wait. este es el tiempo Because this is the donde tú time poder ser parte where you can be en tu part. centro Victoria There in your victory y poder center. creer en ese lugar Believe for que that Dios va a place. usar tu vida, That God que is Dios gonna va a use your llevar tu life. familia, That God que is Dios gonna va a take your rescatar family. That God's gonna más rescue tesoros de la oscuridad more treasures y que of Dios va a darkness. continuar haciendo milagros God is gonna continue y to do asombrarte, miracles and astound you. asombrar tu vida and astound your life de una manera poderosa. in a powerful way. Yo no sé si el piano está por aquí. If the piano is going to get prepared Te to dije que era un mensaje corto.
I told you it was a short message. Tal vez tú estás esperando más. Maybe you're waiting for more. Tal vez tú quieres más. Maybe you want more. Pero tal vez una de las cosas que necesitamos hacer ahora Maybe one of the things that we need to do es now simplemente obedecer is to simply be a lo que obedient Cristo te ha llamado. to what God has Tal vez called. lo que tenemos que hacer ahora Maybe what we need to do now es nomás clamar a is Jesús. just plead to Jesus. Si tú no te has subido a la barca If you haven't gone onto this boat y tú has estado abajo and if you've been down y tú has estado esperando y tus amistades, tus you've relaciones, been waiting there with your cosas te han aguantado de no dar tu 100 en el Señor, with things that have been holding you back from giving your 100 to the entonces Lord, esta palabra es para ti. then this word is for you. Y si tú ya estás en la barca If you're on the boat, y si tú ya te if subiste, you're already on this boat, pero estás pasando problemas en tu vida you're going through trials. y dices, bueno, me dijeron que todo iba a estar bien, You might say, well, they told me everything's going to be okay, pero me siento inseguro, but I feel insecure. me siento como que las cosas no van a funcionar, I feel like things aren't going to make it. me siento como que esto se va a hundir. I feel like this is going to sink. Entonces tal vez necesitas clamar al Señor. Maybe you need to cry out to God. Y yo quiero hacer dos llamados en esta mañana I want to make two callings this para aquellos que estamos dentro de la barca for those who are in the boat. y que necesitamos ver, experimentar el poder de Dios We need to experience the hand of God, en ese nivel, the move of God con on that level, autoridad, with authority sobre las circunstancias over the circumstance que nosotros no tenemos la solución. that we don't have the solution. Y déjame decirte, yo lo necesito donde estoy, And I want to tell you that I need porque where I estamos am, por fe, because we are by faith. estamos por obediencia, We are there for obedience. estamos creyéndole al Señor We're there believing por God una casa de for a recuperación. rehab home. No tenemos las finanzas, We don't have the pero yo sé que Dios va a proveer But I know that y yo God sé is que gonna Dios nos va a provide. asombrar God is going de to su poder of His power y de la autoridad que Él tiene. and of the authority that He has. Y yo sé que hay muchas iglesias en ese I lugar know that there's many churches in that place. y hay grandes ministerios, There's great ministries there. pero Jesús va a hacer su obra. But Jesus is going to do Porque His cada work. vez que tú obedeces, Because every time you're obedient, ¿por qué no te pones de pie en esta mañana? why don't we stand to our feet here this morning? Y yo nada más quiero que cheques tu corazón. I just want you to check your heart. ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Y nomás sé sincero en esta mañana en tu vida. And just be sincere this morning. Estoy sufriendo, estoy por cambios, Suffering, I'm going through lo change. siento en mi carne, I feel it in my lo flesh. siento en mi espíritu, I feel it in my me spirit. siento incómodo. I feel uncomfortable. Pero ¿cómo estás? But how are you? ¿En dónde estás es importante? Where are you is important. Y si en esta mañana tú necesitas hacer un compromiso, renovar tu compromiso con el Señor, And if this morning you need to renew your commitment to the Lord, de obediencia en el Señor, of obedience to God. nos faltan 2 meses para poder culminar el año. We have 2 months left in this year. Y tal vez en todo el año Maybe throughout all the year, te has dejado de venir, you stopped coming. no estás confiando, You're not trusting. no te has comprometido, You have not committed. estás dudando, You're doubting. le buscas la lógica You look for the logic al reino de Dios. in the kingdom Mira, of God. no, te vas a cansar, But let me tell you, you're te gonna vas a get tired. cansar, no la vas a You're entender. not gonna understand. Obediencia Obedience no trabaja con lógica ni doesn't razonamientos work with logic or reason. humanos. With human No reason. funciona así. It doesn't work this way. No está asociada It's not associated con sentimientos, with emociones. emotions or feelings. No funciona así. It doesn't work this Porque way. si funcionara así, Because if it were to work this way, Jesús le hubiera dicho al discípulo, Jesus would have told the disciple, oh, yo te entiendo, oh, I understand. oh, pobrecito de ti, Oh, poor you. oh, ya entierra a tu padre primero, Go ahead and no bury te, your no te father first. preocupes, Do not worry. yo te espero, I'll wait. yo entiendo cómo estás, I understand yo sé que no lo entiendes ahora, I know you don't understand, pero está bien, but it's okay. yo me voy a sentar I'm going to y sit yo te voy a and esperar I'll wait hasta que hagas tu funeral till you do your y funeral, hasta que termines con todo lo que vas a hacer. till you finish with all the things you have to finish. Obediencia But obedience no tiene nada que ver con eso. has nothing to do with this.
Y si nosotros vamos a llegar 22 años y We're más going to get another 22 years en esta ciudad, here in this city. tenemos que ser obedientes We need to be obedient a lo que Cristo nos ha llamado, to what Jesus a la gran comisión, to the great a la gran comisión. to the great commission. Estoy hablando muy intencionalmente, Speaking very intentionally. porque aquí hay hombres, Because here porque there aquí are hay men. parejas, Here there are couples que Dios te ha llamado that God has called para el campo misionero, the missionary faith. para subirte a esa barca Get on misionera that missionary boat y poder experimentar el poder and de Dios experience the power of y God. salirte de tu And get out confortabilidad of your comfort zone. para poder dar un paso de fe, Take the next step. porque hasta que tú no lo Because des not until you take y hasta it, que tú no subas if ahí, you don't get on that, no vas a conocer el poder de Jesucristo, know the power no of vas a God. conocer lo que Él tiene para ti. Know what He has for you. Y hay decisiones que tú tienes que There are tomar. decisions that Esa es you una have to decisión take. muy importante, And that's a very important decision. porque Dios tiene más para tu vida. Because God has Dios more. tiene más para tu vida. God has Dios more tiene for you. más a tu matrimonio. God has more Dios for no ha you. terminado contigo. God has not ended. Dios no ha terminado con God esta has not iglesia. finished with this Dios no ha church. terminado con mi vida. God has not Yo finished quiero with un my mejor life. matrimonio. I want a better Yo marriage. quiero un mejor ministerio. I want a better ministry. Yo quiero experimentar eso en I want to Queens. experience that Y in yo Queens. sé que Dios lo va a And hacer. God is gonna do ¿Cómo it. lo va a hacer? How he's gonna do No it. sé cómo lo va a I hacer. don't know. ¿Cuándo lo va a hacer? When is he gonna No do it? sé. I don't know. Pero sí sé que lo va a hacer, But I know that porque he su will. palabra dice que lo va a Because his hacer, word says y yo that he creo lo will. que su palabra And I dice believe que va a on what his hacer word says en mi vida. in my life. Y quiero invitarte en esta hora And I want to invite you at this time. a que tú puedas, ¿por qué no entonamos un canto? ¿Por qué no cierras tus Why don't we ojos? close our eyes? ¿Y por qué no checas tu corazón en Why esta don't we check mañana? our hearts this morning?